Pues buenos días a todos. Como siempre, gracias por acudir a las convocatorias. Hoy teníamos Junta de Gobierno extraordinaria para aprobar todo lo que va a ser la tributación y las tasas del año 2014. Y hoy, pues la verdad que estamos especialmente orgullosos porque vamos a dar las buenas noticias que va a suponer la tributación para el año 2014. En concreto, podemos decir que prácticamente la mayoría de las tasas e impuestos de la ciudad de Málaga van a bajar. En otros casos se congelarán y exclusivamente, como no puede ser de otra manera, dada que había que actualizar los valores catastrales desde el año 2008 por la Dirección General de Catastro, pues subirá evidentemente en una medida del aproximadamente el 2,2% de media lo que será el IBI. Pero el IBI exclusivamente en lo que es el IBI urbano. Nosotros, dentro de esa política de apoyo a la economía y de apoyo e incentivar el empleo, se va a bajar el IBI en la hostelería, en los comercios, en las oficinas y en las industrias. También baja la cuota del IAE, también va a bajar la cuota del ICIO. Todo esto ya lo va a explicar la concejala con más detenimiento, pero yo simplemente en modo general. También ampliamos la bonificación de las VPOs para que en vez de ser de 3 años pase a 6 años. Se congelan la subida de autobuses urbanos, de aparcamiento, en SARE y en grúa. Congelar significa que incluso ni siquiera subimos el IPC. Por lo tanto, a nivel global se produce una bajada, aunque técnicamente es una congelación de todos esos impuestos. Por lo tanto, no se va a subir lo que sea el billete ordinario del autobús, ninguno de las tarifas, en aparcamientos tampoco, ni en SARE ni en grúa. Y como les decía, en esa apuesta importante por la creación de empleo, pues se ha hecho un esfuerzo para bajar todos los IBIs que corresponden a la hostelería, al comercio, oficinas e industria, IAE y el impuesto, evidentemente, de construcción, el ICIO, en ese intento de seguir reactivando la economía de Málaga. Por lo tanto, consideramos que es una buena noticia para todos los malagueños para el próximo ejercicio de 2014. Esto, evidentemente, es fruto, y soy yo que tiene que dar la enhorabuena, de la gestión del área de economía del Ayuntamiento de Málaga y, por supuesto, de Gestrisán, y aquí su gerente, que fruto de esa moderación que hemos tenido todos estos años, tanto en la gestión propia de Ayuntamiento como en la gestión de impuestos, podemos ser de las pocas ciudades que podamos hacer esto en el año 2014. Teniendo en cuenta de que esto no es una raya en el agua, sino que ya ha habido una moderación en los últimos años. Concretamente, ese esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años en el IBI urbano, pues hay que reconocerlo, y eso nos ha posicionado a Málaga como una de las capitales españolas y la menor de todas las capitales andaluzas con el IBI urbano más barato de toda España, y eso lo podéis contrastar, porque no olvidemos que en Málaga no se cobra la tasa de basura. Por lo tanto, si hiciéramos esa extrapolación con otras ciudades, descubriríamos que Málaga es de las ciudades de Andalucía y de España que tiene el IBI más barato. Yo ahora ya pues dejo la palabra a la concejal de Economía para que sea ella la que os profundice en qué porcentaje supone cada una de estas bajadas y también os explique cómo hemos conseguido atenuar esa subida obligada del IBI por parte del catastro, cómo hemos conseguido atenuarla para que no repercuta de una manera tan incisiva en las familias malagueñas. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si os parece, voy a ir detallando impuesto por impuesto, con los precios y las tasas, los tributos, uno por uno, para que veáis cuál ha sido el esfuerzo por parte del Ayuntamiento, un año más, en la línea de los 6 años que llevamos desde que comenzó la crisis, con una política de moderación fiscal. Pero si cabe este año, bueno, pues haciendo un esfuerzo mayor por intentar lo que esté en nuestras manos, que las políticas que pongamos en marcha por parte de este equipo de gobierno ayuden o favorezcan la reactivación económica y, en definitiva, creen empleo. Por eso vamos a congelar y bajar gran parte de tasas y de tributos, como a continuación explicaré. Y cuando en todo momento hable de congelar, que sepan ustedes que es subida cero, que no es subida IPC. Por tanto, si comenzamos a través de unas transparencias que vamos a ir poniendo que les puedan ayudar, tengo que decir que en cuanto al IBI urbano se reduce el tipo de gravamen en un 5,81% en la mayoría de los inmuebles, de manera que casi vamos a llegar a la unificación del 0,45 con 10. En cuanto a las nuevas medidas para reactivar
la economía e intentar crear empleo, hay una reducción mayoritaria en el IBI de hostelería, en comercios, oficinas, que de media en la cuota, no en el tipo de gravamen, en la cuota va a ser en torno al 3,5%, va a haber bajadas en la cuota del IAE, el ICIO se congela, es decir, se queda a cero, pero ponemos una nueva bonificación del 20% para activar la creación de empleo estable y hay una reducción de las tasas de vía pública que comentaré a continuación. También seguimos en la línea de política social, pensando en que hay unos colectivos más desfavorecidos en nuestra ciudad que están atravesando esta situación económica con más dificultades. Entonces, las viviendas de VPO, que hasta ahora tenía una bonificación de 3 años, se amplían hasta 6 años. En cuanto al IBI urbano, centrándonos, quiero decir que ya el año pasado, recordéis que bajamos el tipo de gravamen un 35%, este año hay que sumarle el 5,81%, como digo, de manera que lo que estaba en el 0,4788 se unifica al 0,4510. Aquí estarían los bienes inmuebles urbanos, incluyendo los residenciales y no residenciales, que ahora pasaré a detallar. Es decir, las viviendas habituales que tenemos en propiedad los ciudadanos y también el sector productivo que paga un IBI por sus establecimientos comerciales. En cuanto al tipo de gravamen de este IBI, ¿cómo quedaría en Málaga en el año 2014? Bueno, pues como ustedes bien saben, pueden comparar con el resto de localidades de Andalucía. Estaríamos, de los 771 municipios, estaríamos en el puesto 664. Como ustedes comprenderán, esto no es casual, no es por una acción puntual de este año, sino, como digo, por la trayectoria anterior, que como ustedes bien saben, en el 2008 hubo una revisión del catastro y este ayuntamiento durante 4 años ha tenido una bonificación, de manera que hemos podido amortiguar al máximo esa subida del valor catastral en un año tan difícil como fue el año 2008. La cuota media, por tanto, en cuanto a residencial, de media subirá en torno a un 2,2%, que pueden ser unos 6 o 7 euros al año, y quiero matizar que es de media, porque al igual que ha ocurrido este año, habrá viviendas que le suban y otras que le bajen. Yo recuerdo que este año el porcentaje estaba en torno a un 60 o un 40%, o sea, el 40% de las familias pues le ha bajado el IBI, el 60% este año le subía, de manera que nosotros intentamos atemperar bajando el tipo de gravamen un 35% y, como ustedes bien saben, bueno, dejábamos en manos de los malagueños o dejábamos de ingresar en el ayuntamiento, según como se mire, casi 50 millones de euros. Por tanto, nuestra recaudación no aumenta, como pasaba el año pasado, ni siquiera llegaba al IPC, y este año, en cuanto a recaudación, puede estar, si vemos el patrón, siempre haciendo referencia al patrón del año pasado y el patrón de este año, pues en torno a un 1%. En cuanto a la situación que tenemos de los valores catastrales, bueno, pues yo quiero recordar que cuando se produjo la revisión catastral fue por el Gobierno de la Nación, en este caso gobernado por el Partido Socialista, pues decidió que Málaga, bueno, pues quizás le correspondía porque no tenía unificado todos los valores catastrales, y en el año 2008 se produce una revisión catastral de forma que aumenta y, desgraciadamente, bueno, pues no eran conscientes de la crisis que se avecinaba, por tanto se ha quedado con unos valores altos. ¿Qué hizo este equipo de gobierno con los instrumentos que tiene una administración local? Bueno, pues ha hecho, quiero que sepáis, todo lo que ha estado en nuestras manos. Desde el año 2008, reiteradamente, hemos solicitado al Ministerio, que es el que tiene la competencia a través de la Dirección General del Catastro, una revisión catastral. En su día, bueno, pues no se nos contestó, el Gobierno socialista, y nosotros sabemos que es difícil que se produzca una revisión catastral antes de 10 años. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Bueno, pues ya que la revisión catastral no es posible, queremos, y así hemos insistido al Ministerio en determinadas ocasiones, que se realice una actualización de los valores catastrales. En esa línea estamos y bueno, deseamos y esperamos que podamos volverlo a solicitar este año 2014 y que pueda ser posible. Esto sería importante porque esas diferencias las podría temperar aún más, y además no solamente estaríamos hablando del IBI, sino que el valor catastral afecta, como ustedes saben, a tributos no solamente municipales, como puedan ser la plusvalía, sino también a otros de carácter autonómico, incluso nacional.
¿Qué hemos hecho con el IBI de inmuebles rústicos? Bueno, pues el año pasado bajábamos un 5%, este año volvemos a bajar, sí, directamente de la cuota otro 5%, de manera que la reducción ya en los tipos acumulada está en más del 37%. Aún así, somos conscientes de que tenemos que hacer un gesto y poner un acento importante, y así lo haremos también cuando aprobemos los presupuestos, un acento importante en las políticas de empleo, como antes se ha dicho, pero también en el gasto social. Así que nosotros estimamos un incremento de nuevo, porque ha sido exponencial, en las ayudas al IBI, de forma que este año 2013 tenía un incremento ya de casi un 20% y estaban 7.000 familias las que se beneficiaban, pasar a unas 8.400 familias. Yo quiero recordar que esto supone más de 1 millón de euros y que este ayuntamiento toma como referencia no el IPREN, como saben ustedes que es el valor habitual en cualquier administración pública cuando hay una ayuda, una beca o cualquier ayuda social, sino que toma el salario mínimo interprofesional, que es superior, y además lo multiplica por 1,2, de manera que hay un margen del IPREN que suelen ser 7.800 euros. Nosotros alargamos e incluimos en esa bolsa hasta 10.800 euros para que haya más personas, y recordarles que son unas ayudas potestativas que, como ustedes bien saben, pues nuestro alcalde en el año 2001 las puso en marcha en este ayuntamiento y que nos gustaría que otras administraciones pues en esta línea nos copiaran. También mantenemos y aumentaremos las bonificaciones potestativas a las familias numerosas, estimamos que puedan ser unas 2.500 familias las que se beneficien. Y, como recordaba antes, la prórroga de 3 años a las bonificaciones de vivienda de VPO, de compra a aquellos que ya disfruten de ella o que vayan a comenzar a hacerlo. Estimamos que puede beneficiar esto a unas 2.300 familias. En cuanto al 5% de los inmuebles rústicos, afectaría a unas 4.000 familias. ¿Qué ocurre con el sector productivo? Nosotros vamos a bajar el IBI en el sector productivo, en comercio, ocio, hostelería, oficinas, industria, almacenes, y de media la bajada estará en torno al 3,5%. Además, se excluye de aproximadamente 800 inmuebles a la categoría que teníamos de usos no residenciales de mayor valor, de modo que pasan a tributar también unificándose al tipo general del 0,45 con 10 y, por tanto, verán reducida su carga fiscal. El objetivo no puede ser otro que el de intentar reactivar la economía, como antes hacía referencia, y apostar por la creación de empleo. Eso en cuanto al IBI urbano, rústico, dentro del urbano, el residencial, que he contado cómo vamos a temperar la subida, y también la bajada que se produce en el sector productivo. En cuanto a otros impuestos, quiero detenerme en el IAE, que sufrirá una reducción entre un 3 y un 5% del coeficiente de situación. Por lo tanto, habrá una bajada en las cuotas, en la mayoría de los casos, siempre que se incentive la contratación y la sostenibilidad de la actividad económica. También habrá una mejora en la bonificación de este impuesto, siempre que se creen empleos estables, y, en cierta medida, vamos a flexibilizar los requisitos para que haya y se favorezca una mayor creación en empleo estable. En cuanto al ICIO, se mantiene, como ustedes saben, un impuesto muy vinculado al sector inmobiliario de nuestra ciudad, uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad económica. Junto al turismo, creíamos que había que detenerse y analizarlo. Por tanto, hacemos una bonificación, además de mantenerlo, de un 20%, igualmente premiando a aquellas empresas que generen empleo. Se hará pensando en que se creen un mínimo de 3 empleos estables y siempre que suponga un incremento de la plantilla rondando el 20%. En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, se congela de nuevo, se mantienen las bonificaciones potestativas al igual que el año pasado, y en la plusvalía también se mantiene el tipo impositivo y se continúan las bonificaciones que poníamos en marcha en el año 2013, que quiero recordar que algunas de ellas pues superaban el 85%. También en la plusvalía se recoge la figura de dación de pago, que ustedes ya conocen, para los casos establecidos por el Gobierno central, en los que la entidad financiera pues debe soportar realmente la tributación del impuesto, y se continúa con el procedimiento ejecutivo de insolvencia, por tanto, queda ahí la responsabilidad de esa deuda.
En cuanto a la congelación de tasas, el total de tasas municipales se congelan o bajan. Ya desde el año 2010, quiero recordar que se habían congelado, es decir, habían quedado a subida cero la mayoría de las tasas municipales, y la congelación en las tasas de apertura de establecimientos, que se mantiene igual, parcemasa, bomberos, recogida de basura, actividad económica, licencia de obras, etcétera. Eso queda exactamente igual que el año pasado. En cuanto a las tasas que se mejoran porque bajamos, pues está una reducción importante en las tasas de ocupación de vía pública, y ahí, si diferenciamos en tasas de mesas y sillas y de kioscos, aunque todo está recogido dentro de la misma ordenanza, la bajada media en mesas y sillas estaría en torno a un 21,7% y en kioscos hablaríamos de una bajada superior al 37%. Esta reducción beneficia al 95% lo de los contribuyentes de esta tasa, y también quiero recordar que se van a producir bajadas del año 2014 respecto al año 2012, no solamente respecto al año 2013, que como ustedes saben estaban vinculados al callejero fiscal a la hora de calcular estas cuotas. Hay una nueva tasa que desaparece, que es por la expedición de documentos administrativos, son los adjudicatarios de contratos menores. En cuanto al importe ustedes conocen, debe ser 18.000 euros más IVA, y no tendrán que abonar esta tasa. De esta manera también estamos favoreciendo a todos aquellos proveedores que trabajan con el ayuntamiento, que quiero recordar que tienen una gran satisfacción de estar con nosotros porque están cobrando actualmente a 21 días. Este ayuntamiento no ha tenido que acogerse a ninguno de los planes de pago a proveedores que nos pusieron por parte de la Administración central a las administraciones locales, y estamos a 21 días. Por tanto, estamos favoreciendo de esa forma la actividad empresarial en nuestra ciudad. En cuanto a las propuestas de precios públicos, EMASA, que ustedes ya conocen, con el nuevo sistema tarifario, pues estimula el ahorro en el consumidor por habitante, utilizando siempre como referencia el gasto por persona y no por vivienda, como había sido hasta el momento. Y en la caja blanca habrá un precio público por prestación de servicios que se abonarán los que vayan a promover un evento allí, y que irá en función de la gratuidad que suponga para el público y también la finalidad, en función de si es con fin o sin fin de ánimo de lucro. Todo ello a través del área de juventud. En cuanto a las tarifas del autobús urbano, de aparcamiento, del SARE, de la grúa, todo se va a congelar, es decir, se queda subida cero. Por tanto, estaríamos haciendo referencia a los importes del año pasado. Nos afecta, como ustedes podrán entender, la subida del carburante y de otros gastos de la explotación, pero creemos que este año habría que hacer un esfuerzo, si podíamos. Creo que la cuenta general ha dado unos resultados buenos. Ustedes saben, hemos aumentado los ratios de solvencia, de liquidez, hemos disminuido la deuda, estamos pagando a proveedores a 21 días. Y esta salud financiera pues, nos permite, en un momento como el actual, intentar que el poder adquisitivo de los malagueños sea mayor y que de cierta manera pues, se dinamice el consumo y se reactive la economía. Por tanto, nuestras medidas fundamentalmente van hacia las familias, con atemperar el tipo de IBI, como he recordado, con las ayudas al IBI, con las ayudas a familias numerosas, con este tipo de ayudas que van a tener en las viviendas de protección oficial, aumentando el periodo de 3 a 6 años. Y, por supuesto, también, por otro lado, pues intentar que los comercios, que las empresas malagueñas, que los emprendedores, cuando inicien su actividad, pues tengan un entorno económico y social pues estable que ayude a atraer inversión y que realmente pues se genere empleo en nuestra ciudad. Para nosotros era importante el congelar también el billete de autobús. Como ustedes saben, van a mantenerse todas las bonificaciones que había hasta el momento, y a través del INFE ustedes saben también que tenemos una serie de ayudas al transporte, ayudas a los jubilados, ayudas a los desempleados. Todo se mantiene y el precio pues quedaría el billete ordinario en Málaga en 1,30 como el año pasado. La tarjeta de transbordo estaría en 8,30 con 10 viajes y la tarjeta mensual en 39,95. Las tarjetas joven de estudiantes jubilados, como digo, con ingresos superiores que tengan esos viajes que son ilimitados, pues se mantienen para el año 2014 en 27 euros.
Y nada más. Yo por el momento, en grosso modo... ¿Perdón? Estas son las medidas que traemos. El billete especial de aeropuerto también se mantiene como actualmente, que está en 3 euros. Y decirles que continuaremos en la medida de lo posible, bueno, pues con esta política de moderación fiscal que nos hace que seamos un referente a nivel andaluz por la cuota de IBE que se paga si nos comparamos, como bien ha dicho el portavoz, con otras localidades de la provincia. Si consideramos la tasa de basura y lo comprobamos, pues podemos ver cómo en Málaga se pagan menos impuestos que en otras provincias. Nada más y estoy a vuestra entera disposición. Un segundito antes de pasar a las preguntas, sí me queda también informarles de otro acuerdo que ha tenido la Junta de Gobierno, que ha sido el nombramiento como gerente de urbanismo del que ocupa actualmente el puesto de coordinador general de urbanismo y vivienda. Por lo tanto, se unifica en la misma persona ambas responsabilidades, con el consecuente, evidentemente, ahorro para las arcas municipales, puesto que una misma persona hará la función de coordinador general de urbanismo y vivienda y también de gerente de urbanismo. Eso ha sido también uno del punto que se ha aprobado en la figura de José Cardador, del que de aquí también pues les deseamos las mejores venturas en esa nueva función doble de coordinador y gerente. Y ahora ya sí, a vuestra disposición para cualquier pregunta. Esperamos que sí, que puede ser similar, pero no tienen por qué ser necesariamente el 100% la coincidencia. Pero vamos, en esa línea. Ustedes hablan de un 2,2% de media de subida, pero ya hemos conocido este año que también se dijeron unos datos en la presentación de los tributos y desde luego la realidad ha variado sustancialmente. Entonces, querría saber si se pueden estimar picos zonas concretas de Málaga donde desde luego el 2,2% se va a quedar muy lejos. Claro, yo lo explicaba al principio. Si ustedes recuerdan, en el año 2008, con la subida catastral, digamos que teníamos 10 años en la que aproximadamente la subida iba a ser de un 10%. Esa subida del 10%, si nos plantamos en el año quinto, como era el año pasado, podía rondar el 50%. No es exactamente el 50%, porque ustedes saben que cada año se va acotando y va disminuyendo el porcentaje. Pero bueno, para que nos entendamos, si eran 10 años, era el 10% cada año, en el quinto año tendríamos el 50%. ¿Por qué teníamos el 50%? Porque durante 4 años habíamos tenido este ayuntamiento una bonificación de ese 10%. Luego, en el año 1, 2, 3 y 4 no se había notado la subida del valor catastral. No se había notado, es como si no hubiera subido el valor catastral en la ciudad. De esta forma, nosotros dejábamos en manos de los malagueños pues 105 millones de euros aproximadamente solamente con el impuesto del IBI. ¿Qué ocurre en el año 5? Que ya no nos permiten, por parte del Ministerio, que mantengamos esa bonificación. Al desaparecer la bonificación, lo normal es que subiera y nuestra recaudación estuviera en torno a 50 millones de euros. ¿Qué hemos hecho para renunciar, digamos, a esa subida y que no afectara a los ciudadanos? Pues disminuir el tipo de gravamen en un 35%. Esto ha hecho que hubiera bienes que le haya subido y otros que le haya bajado en función de la diferencia del valor catastral cuando en el año 2008 se le revisó la vivienda. Lo que quiero transmitirles es que a nivel de recaudación, a nosotros en el año 2013, como usted hace referencia, no era ni siquiera el 2 o el 3%, que era en torno al IPC. Lo que ocurre es que había un 40% de la población que le había bajado aproximadamente y un 60% que le había subido. Yo entiendo su pregunta. ¿Va a pasar este año igual? No. No va a pasar. ¿Pero por qué no va a pasar? Porque este año la diferencia está en torno a un 6,6%. No a ese 50% en términos generales, que podía estar en un 43% aproximadamente, ¿no?, de que había diferencia, porque estamos solo analizando el impacto económico de un año, del año 2013 respecto al año 2014. El año pasado el impacto era del 2008 al 2013. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mantenido las bonificaciones durante 4 años. Al solo haber un impacto de un año, de media sube ese 2,2%. Por tanto, al que le subió el año pasado o al que le bajó el año pasado en un porcentaje, este año esa cuantía va a ser muy inferior, porque digamos que va a ser la quinta parte de lo que le haya podido corresponder en años anteriores.
En términos generales, porque como ustedes saben, cada vivienda tiene un uso específico, tenía unas características especiales, e incluso una vivienda que en el año 2007 valiera 100.000 euros de valor catastral y otra 100.000 euros de valor catastral, cuando se hizo la revisión, las dos no subieron a 120.000. Una pudo subir a 120, otra pudo subir a 150. Por tanto, la característica de cada vivienda es diferente. Pero para que sí usted entienda que el impacto este año es anual. Por eso, a nivel del patrón, digamos, estamos hablando de un 1% aproximadamente, porque está ese 2,2% de media, pero luego está la bajada del 3,5% del sector productivo. A modo de resumen, como ya se actualizaron los valores en el año 2013, este año ya no hay que actualizarlo otra vez. Por eso la fluctuación... Sí, nosotros hemos calculado que la subida gradual de los valores puede estar en 6,6%. Y la cuota media residencial va a subir una subida de un 2,2%, que son unos 6 o 7 euros al año. Al que le suba, recuerdo que va a haber personas que también le van a bajar este año, pero al que le baje le va a bajar en menor proporción y al que le suba probablemente pues en menor proporción. Sí, pero como usted ve, por debajo del IPC incluso, ¿no? Si tenemos en cuenta cuando comenzamos las ordenanzas, que fue en el mes de junio, podía estar el IPC en torno a un 2,3%, 2,4%. ¿La del 4%? Es que el Ayuntamiento de Málaga, la ciudad, no le afecta porque la revisión se produjo en el año 2008. Le afecta a otros municipios donde el año de la revisión fue otro. Por ser 2008, nosotros en ese aspecto, en el año 2014, no tendríamos en cuenta esa valoración. Lo que sí, en el importe total de recibos, como digo, del IBI urbano, que incluye todos los inmuebles con todos los usos, pues se mantiene el censo más o menos de contribuyentes y estaría en torno a un 1% solamente. Digo, para que entienda, a nivel de nuestros ingresos prácticamente se mantienen los mismos, a pesar de nosotros tener una caída de ingresos por otra parte, como ustedes saben, por la propia actividad inmobiliaria, que los municipios pues, hemos tenido caída de ingresos, a pesar de no podernos endeudar, todo lo contrario, estamos disminuyendo la deuda, a pesar de que todavía no sabemos si otras administraciones, a través de las transferencias de la participación de los tributos, qué importe va a llegar al Ayuntamiento de Málaga. Y todo ello, bueno, pues solamente puede hacerse con una contención del gasto y priorizando en nuestros presupuestos, que ya estamos trabajando en ellos, ¿no? Quería preguntarle, no sé si lo he dicho, ¿cuántas familias calculan ustedes se pueden resultar beneficiadas con las modificaciones al IBI? Sí, pues este año 2013 ha podido rondar 7.000 personas, 7.000 familias, y para el año que viene puede estar en torno a 8.400, aparte de 2.500 aproximadamente en familias numerosas. Estaríamos casi en 1 millón de euros ya de ayuda. Esto es un incremento exponencial porque, claro, yo creo que transmitir que nosotros, todo aquel que cumpla los requisitos va a obtener la ayuda. Quiero decir, no hay un presupuesto para las primeras 1.000 solicitudes, sino todo aquel que lo cumpla. Claro, ¿qué ha pasado? Que lamentablemente el crecimiento es exponencial porque cada vez hay más desempleados que acceden a esta ayuda, aunque el colectivo en su mayoría son pensionistas, pero el año pasado notábamos una diferencia importante. Esto se puso en marcha en el año 2001 y en todos estos años más de 5,2 millones de euros lo hemos destinado a esta bonificación, ¿no? Que supone el 50% y que recuerdo que es potestativa, que lo hace este ayuntamiento porque cree que debe de ayudar, pero bueno, es difícil, la verdad, encontrar una administración que bonifique un tributo, ¿no? Sumando, por la cifra que me has pedido, sumando todas las bonificaciones en total son 17.200 familias las que se benefician. 17.200. Sí, pero ahí estaría la prórroga del VPO de 2.300 y los inmuebles rústicos, que son 4.000. ¿Cuánto se ha subido este año? Sí, aquí se habla de un descenso del 21,7% de media en el caso de las edificios y 37% en kioscos. En comparación, digamos, con 2013, ¿cuál es la...? Ese dato no te lo podría yo decir. Porque subirse se subió en 2013.
Claro, el callejero fiscal que se aprobó en el año 2011 tenía aplicación en el año 2013 y había determinado, no todos, determinadas afectaciones según la calle que sí se vieron afectados. Ahora el criterio es distinto, se ha tenido en cuenta la afluencia turística, se ha tenido en cuenta, digamos, dividir como en 4 categorías, en 4 tramos y no vincularlo específicamente al callejero fiscal. Bueno, es que se ha cambiado la ordenanza tampoco es una cosa que se cambie todos los años. De vía pública aparecerá en las tasas municipales, aparecerá como un concepto determinado, con una subida, es que por ejemplo, eso no lo recuerdo, pero lo digo. Sí, que se le actualiza. No, pero es que ese dato no, sí, pero es que ese dato no lo tenemos porque realmente es ahora cuando se ha producido la vinculación del callejero fiscal y dependiendo de la calle ha tenido su afectación. Lo tendremos probablemente a final de año, esa valoración, porque a todos no le ha afectado. No, lo que quiero decir que entonces, el año pasado cuando presentaron las tasas e impuestos, ese concepto de ocupación de vía pública se informó, se dijo, va a subir, va a bajar, se va a mantener. Es que, vamos a ver, es que esto se aprobó en el año 2011, se comunicó y ustedes lo pueden ver en hemeroteca y se explicó cuál iba a ser la subida y no tuvo ninguna enmienda ni ninguna alegación por parte de ningún grupo político y se debatió en pleno, se debatió en comisión. Claro, pueden ustedes recogerlo. Lo que pasa es que el impacto ha sido en el año 2013, un año además muy complicado, como ustedes conocen, de transición y de salida de esta situación y al analizarlo pues hemos decidido, si podíamos modificarlo, pues que este año 2014 se atemperara e incluso se pudiera bajar, ¿no? Y de hecho afecta a más del 95% y va a disminuir además respecto al 2012 también, no solamente respecto al 2013, sino respecto al 2012. Fundamentalmente en kiosco, que es la mayor bajada, que supera el 37%. ¿En mesas y sillas? Sí. ¿Una cosa más? Con respecto al tema ganador, se puede preguntar si ha habido más opciones o si el alcalde ha confesado que la Junta de Gobierno se la va a jugar con otro nombre más. Ha confesado que había evidentemente varios perfiles que podían cumplir perfectamente esa figura, pero que lo más idóneo y lo más solvente para en estos momentos del Ayuntamiento de Málaga es que fuera el propio José Cardador el que asumiera las 2 funciones. Y personalmente pues también creo que es correcta la decisión.